Un cordial saludo, mi nombre es Wilmer Zuleta, estoy muy feliz de retornar a la presencialidad a la Universidad de Antioquia tras 21 meses prácticamente de clases virtuales, y es bonito retornar a la presencialidad justo en el curso que más quiero, que es el de Pensar la Historia, un curso que fue diseñado hace 10 años, que ha tenido muchos cambios porque inicialmente era un curso muy filosófico, luego se convirtió en un curso muy apegado a los datos, a los hechos, y ya en los últimos años el curso ha madurado bastante porque se ha convertido en un espacio de reflexión desde la subjetividad también, porque cuando empezamos a darlo hablamos mucho de las escuelas, de los sistemas de pensamiento, de los paradigmas, de la relación entre la ciencia y la historia, pero ya con el paso del tiempo le hemos sumergido al curso elementos más contextuales, más cotidianos y también más reflexivos, porque muchas personas han criticado la enseñanza de la historia, no solamente para historiadores, sino para cualquier persona que tenga un curso de historia, porque los cursos de historia se han tornado muy memorísticos y eso así no sirve, es inútil. La teoría sin práctica es inútil y la práctica sin teoría es rutinaria. Entonces lo que tratamos de buscar en el curso de Pensar la Historia es un equilibrio entre la teoría y la práctica, entre la ciencia y el arte, entre lo subjetivo y lo que no es tan subjetivo. Y por eso, como les dije en la presentación del programa, hay que buscar todas las fuentes posibles, no solamente fuentes bibliográficas, hemerográficas, audiovisuales, sino también testimonios orales. Y para eso es importante que hagamos algunos trabajos de campo, en museos, en archivos históricos, en observación de estatuas. Así es como se piensa la historia en términos de Jacques Le Goff, buscando una dialéctica entre pasado y presente. Y también hay un historiador muy interesante que se llama Edward Carr, que él dice que la historia solamente tiene sentido si se combina el presente con el pasado, y gracias al pasado comprendemos el presente y podemos quizás crear el escenario para tener un mejor futuro. Los tres tiempos son importantísimos, no solamente el pasado, y nuestro presente es reconocer qué podría aportar el pensamiento de la historia para la escritura investigativa, sobre todo para la presentación oral de proyectos, porque todo proyecto tiene una historia, sea una historia científica o una historia cultural, enciclopédica. Todo proyecto de investigación tiene su historia y tiene su escritura. Así que vamos a compartir también acá experiencias que se hayan tenido en proyectos de ingeniería apoyándose en la historia. Si bien es cierto, el curso trata de llevar un orden cronológico, en el curso también tenemos elementos sincrónicos, es decir, que en algún momento podemos estar hablando de Egipto, de Grecia, de Roma, pero podemos terminar hablando de Uribe y de Petro, porque el pensar la historia permite esa flexibilidad en donde uno puede perfectamente combinar, mezclar, relacionar
un pasado muy antiguo con un presente que todavía está construyéndose y que tiene incidencia de ese pasado. Por eso la idea sí es empezar a trabajar problemas antiguos, por ejemplo, hablar de cómo se construyeron esas antiguas civilizaciones, hablar un poco del Homo sapiens sapiens, de esa relación con otros animales, o también cómo el ser humano empieza a concebirse como un animal especial, un animal racional, como diría Aristóteles, o un animal diferente en la naturaleza. Y por eso vamos a tener en cuenta algo también de prehistoria, algo de paleontología, algo de arqueología. Se ha discutido mucho de qué tiene la historia de ciencia, y efectivamente es una ciencia humana y social, pero algunos han tratado de convertir la historia en una ciencia dura, en una ciencia que tenga matemáticas, que tenga elementos paleontológicos, egiptológicos. Y en ese esfuerzo que viene del siglo XIX, con personajes como Ranke, se ha tratado de convertir, por ejemplo, la egiptología en una ciencia dura, o sea, no una simple ciencia especulativa. Y en esos esfuerzos tenemos una gran dificultad, que por ejemplo en Colombia no existen los egiptólogos, porque en Colombia no existe la carrera, la maestría, el doctorado, el postdoctorado en egiptología. Todo el que quiere estudiar egiptología tiene que irse para Europa, para Estados Unidos. Y es muy difícil en nuestro medio, porque en el medio europeo, pues ustedes saben que la gente habla muchos idiomas. En Bélgica, una persona perfectamente puede hablar su idioma neerlandés, francés, inglés. En Alemania también se hablan varios idiomas, por la cercanía también con otros países. Pero aquí es muy difícil porque aquí tenemos más de 60 lenguas indígenas, pero no las hablamos ni las estudiamos. Entonces nuestra segunda lengua trata de ser el inglés, pero aún así pues muy poca gente en Colombia habla en inglés, y casi todos los estudios de egiptología son en inglés. Y para estudiar, por ejemplo, egiptología, se requiere saber varios idiomas. Por ejemplo, se requiere saber griego antiguo, se requiere saber el lenguaje jeroglífico, se requiere saber un idioma que se llama demótico, que también tiene unos textos del Antiguo Egipto en ese idioma. Otro idioma que se llama hierático. Entonces hagan la cuenta, hay que saber hierático, demótico, jeroglífico, griego antiguo, inglés. O sea que para uno ser egiptólogo, según los cánones de la academia que enseña egiptología, uno debe saber, aparte de su lengua materna castellana, debe saber mínimo 5 idiomas más. Entonces, por eso alguien para ser egiptólogo y ser colombiano necesita no solamente irse de Colombia, sino saber 5 idiomas. Y si aprende técnicas de arqueología e de investigación, mucho mejor. Entonces miren que si tienen las exigencias de una ciencia, incluso más exigencias idiomáticas que otras ciencias, porque para usted estudiar cualquier ciencia requiere saber inglés, básicamente porque el 80% del conocimiento científico moderno está en inglés. Pero la egiptología tiene otras exigencias, y por eso acá no se trata de tener el rigor de un egiptólogo, pero sí de reflexionar un poco desde las fuentes que tenemos a la mano.
reflexionar por qué hay tanta teoría conspirativa, de quién construyó las pirámides, como obras de arquitectura antigua. ¿Qué dicen las teorías conspirativas? Que no, que es que el humano no pudo haber construido eso. Ahí nacen un montón de teorías de reptilianos, de Illuminatis, y uno también necesita pensamiento crítico y necesita investigación para refutar esas teorías conspirativas. Realmente la esclavitud era tremenda. Si uno estudia el fenómeno de la esclavitud en el antiguo Egipto y los avances que tenían en ingeniería para esa época, lo mismo que los avances tecnológicos, uno podría saber que esas teorías conspirativas son falsas, que realmente las pirámides sí fueron construidas por humanos, que no fueron construidas ni por dioses, ni por Illuminatis, ni por reptilianos, ni por nada que se le parezca. Otro problema muy interesante, que es un problema universal, el problema de la muerte. Egipto es una cultura que le rinde rituales y tributos a la muerte. Y la muerte es algo que va más allá de la profesión o de la ciencia, de lo humano. La muerte es una verdad irrefutable, como diría el filósofo italiano Norberto Bobbio. Lo que hay o lo que no hay más allá de la muerte depende de la creencia de cada quien, de la religión o de la no religión de cada quien. Pero la muerte es un hecho biológico irrefutable. Freud tiene un libro muy interesante que seguramente en el curso de pensamiento crítico lo vamos a citar, que se llama El malestar en la cultura. Él ahí expone 3 tesis de por qué la cultura está en malestar. La principal tesis de por qué la cultura está en malestar es la finitud del cuerpo. Y por eso existen las religiones, porque las religiones son mitos que tratan de explicar lo que la ciencia no puede explicar, y que trata, en particular en el caso de las religiones monoteístas, de darle explicación a lo que la ciencia no se atreve a explicar, o que la ciencia lo explica de otra manera, y la religión lo explica a través del mito y del dogma. Y por eso una de las formas también de pensar la historia es comprender por qué la cultura está en malestar. Y acá entra también el tema de la tecnología, que cada vez se buscan más tecnologías médicas para alargar la vida. Prácticamente la medicina actual, la que no es naturalista, sino la que es dominante, la medicina actual es una ciencia tecnológica. Lo que marca la diferencia entre la medicina de un chamán y la medicina oficial guiada por la Organización Mundial de la Salud es la tecnología. Que el médico, al igual que el chamán, lee los signos del cuerpo. Por eso existe la semiótica médica. Los síntomas son los signos del cuerpo. Pero el médico tiene unos aparatos tecnológicos con los que él puede detectar una posible enfermedad o comprobar una enfermedad. El reto más difícil para un médico es buscar una enfermedad que sea de asintomáticos. Es muy difícil. Y así como en la medicina existe ese problema epistemológico, la historia también tiene problemas epistemológicos. El principal problema epistemológico de la historia es no haber vivido los hechos. Porque muchos dicen, como Fernand Braudel, la historia tiene tiempos de larga duración, de mediana y de corta duración.
Y algo que pasó ayer, en ciertas versiones, ya entra en la historia. Pero vamos a poner un ejemplo que sea más concreto. La pandemia del COVID-19. Eso ya está en la historia. Más allá de que una gente cree, otra gente no cree. Una gente lo utiliza para lucrarse, otra no. Pero eso ya está como un hecho histórico. Y eso apenas pasó hace casi 2 años. O sea, vamos a cumplir 2 años de esa pandemia, 2 años apenas. Según los historiadores más ortodoxos, eso no es un hecho histórico todavía. Pero en mi opinión, ya es un hecho histórico, como la caída de las Torres Gemelas, como la caída del muro de Berlín. Que haya pasado hace poco no quiere decir que no vaya a caer en la historia. Eso va a caer en la historia, para bien o para mal, eso va a caer en la historia. Y es muy reciente, y ya se han escrito libros de cómo ha cambiado la sociedad a partir de ese hecho. Y eso se trata de pensar. Eso porque trae cambios en los comportamientos. Si tenemos una sociedad más miedosa o no. Como en toda ciencia o como en toda disciplina, existen las tesis negacionistas. Y eso de pronto en la clase pasada, que era realmente la presentación, no era una clase todavía, las teorías negacionistas dicen, ¿para qué la historia? Y yo me he encontrado con gente en la calle que cuando me preguntan, hey, ¿vos qué estudiaste? Y yo les digo, yo estudié historia en la Nacional y estudié licenciatura en humanidades con énfasis en lengua castellana en la Universidad de Antioquia. Y me dicen, ¿eso para qué? ¿Para qué estudiar español si ya hablamos español? ¿Para qué estudiar historia si ya eso pasó y no se puede cambiar? Y eso está falsificado porque eso la escriben son los ganadores. La historia es una mentira porque mientras que cuenta un hecho, ocultó el otro. ¿Eso para qué? Entonces, hay muchas personas que subestiman o que desdeñan esta materia porque dicen, ¿eso para qué? Y en la clase pasada, que realmente no fue una clase, fue una presentación de un programa, yo traté de argumentarles el para qué, no solamente en general, sino para carreras como la ingeniería de sistemas. Pero quiero reforzar ese argumento que les di el lunes pasado, diciéndoles que somos seres históricos, más que seres histéricos. Y como seres históricos, no solamente hacemos parte de la historia como espectadores, sino como protagonistas. Y en la historia no solamente importa el poco instrumento empírico que se tenga. De Egipto, de Grecia, de Roma, de China, solo tenemos documentos y algunas pruebas arqueológicas. No tenemos nada más. Lo otro lo debemos construir con lógica, con argumentos, con contraargumentos. Y eso pasa en cualquier disciplina, en cualquier ciencia. Usted tiene unas herramientas y a partir de ahí tiene que construir la verdad. Así sea una verdad a medias. Usted tiene que construir a través de una tecnología, así como el médico tiene que comprobar la enfermedad y el tratamiento. Asimismo, usted tiene que encontrar en el pensamiento de la historia el hecho. Porque ese es el primer concepto que quiero que tengamos claro. Que muy bien, ahorita un compañero habla de los datos. Un dato todavía no es un hecho. Un dato es apenas un pequeño porcentaje de la información. La información se construye con un conjunto de datos. El conocimiento
se construye con un conjunto de categorías. Y las categorías se construyen con operaciones mentales deductivas, inductivas, abductivas, que ayudan a generalizar. En el inductivo se generaliza al principio, en el inductivo se generaliza al final y en el abductivo se generaliza en la mitad. Y todas las ciencias, todas las disciplinas deben o incluso tienen que respetar unas leyes de la lógica. Por eso es tan importante el curso de argumentación, que algunos de ustedes ya lo han visto, porque en el curso de argumentación estudiamos qué es una falacia, qué es un sofisma, qué es un paralogismo, cómo se viola una ley de la lógica y eso le quita cientificidad a una disciplina. Y así como la argumentación es importante en el pensamiento crítico, también es muy importante en pensar la historia. Así que no se trata solamente de empirismo. Entonces, los que dicen que no, es que vos vas a hablar de Egipto y de Grecia y de Roma, si vos no viviste eso. ¿Y quién dijo que uno para hablar de algo tiene que haberlo vivido? Si fuera eso cierto, no podríamos hablar del Medio Oriente, porque la mayoría de colombianos no hemos vivido en el Medio Oriente. Es más, no hemos vivido en Venezuela. Aquí hablamos de Venezuela, el castrochavismo, pero no lo hemos vivido. No hemos vivido el socialismo cubano, ni el chino, ni el soviético, ni el castrochavismo venezolano. No lo hemos vivido. Y todo lo que construimos es lo que leemos, a favor o en contra del régimen de Maduro, y en su momento el régimen de Chávez. Igual pasa. Los que viven en los países nórdicos, los que viven en Canadá y nunca han venido a Colombia, ellos sí hablan de Colombia, pero ellos hablan desde el sesgo que les permite la realidad informativa, sea un sesgo a favor o en contra del gobierno colombiano, pero ellos hablan desde afuera. Y cuando ellos vienen aquí, se encuentran con otra realidad y dicen, ve, esto no era cierto, esto sí era cierto. Hay gringos que le dicen a uno, yo creí que aquí era plomo y narcotráfico, o yo creía que todos los colombianos eran indígenas, o que todos los colombianos eran afro. Aquí también hay gente muy rubia, por ejemplo, en el oriente antioqueño, en el Carmen de Iboral, en Marinilla, en Santuario, la gente es muy rubia y parecen alemanes. Y es porque, claro, hubo unas colonizaciones en el oriente antioqueño que venían del norte de Europa. Ustedes van a esos pueblos del oriente y ustedes sienten como en Alemania. Estoy en Alemania, la única forma que, no tengo plata para ir a Noruega o a Suecia o a Finlandia, voy para el Carmen de Iboral y allá me puedo conquistar una rubia de ojos azules y sentirme en Alemania, así sea en una vereda que se llame Alemania. Es una forma de viajar, es una forma de pensar la historia también. Entonces, por eso, ¿cómo refuta uno esa falacia de que es que usted no puede hablar de lo que no vivió? Uno la refuta con otra falacia, con la falacia tu coque, y tú tampoco. Tú hablas de un montón de cosas que no has visto. Mientras que estamos aquí en esta clase, están pasando cosas que no estamos viendo. No estamos viendo qué está haciendo Petro, qué está haciendo Uribe, qué está pasando en este momento con nuestra esposa, con nuestra novia, con nuestra madre, con nuestros hijos, no sabemos. Entonces, para poder construir ese hecho histórico de la vida privada, nos toca preguntar, bueno, ¿cómo estuvo el niño? ¿Tuvo fiebre, no tuvo fiebre? ¿Comió, no comió? Y eso no lo estamos viendo. Cuénteme. Profe, entonces, ¿se podría considerar que para ver historia tiene que haber un hecho? ¿O la historia se puede construir sin hechos? La historia también se puede construir con mentiras, pero esas mentiras pero el hecho, se ponen como máscaras. pero el hecho no tiene que ser realidad. O sea, el hecho puede ser una mentira también. Exacto, pero tiene apariencia de verdad. O sea, para que algo sea un hecho, tiene que haber una construcción lingüística que lo haga ver como un hecho. Tiene que tener verosimilitud. Entonces, para hablar de historia, tiene que haber hechos. O sea, la historia se construye a partir de hechos
o no necesariamente. Hay que definir qué entendemos por hecho, porque veo que entendemos cosas diferentes por hecho. O sea, un hecho es una construcción que un colectivo acepta como tal. Es como los números no existen. Pero, ¿cuándo empiezan a existir los números? Cuando hay una convención social que dice, este es el 1, este es el 2, este es el 3. Igual pasa con los hechos. Tiene que haber una convención social, como diría el sociólogo Emile Durkheim, tiene que haber una coerción y un hecho social para que eso sea considerado historia o para que eso sea considerado matemáticas. Hasta el teorema de Pitágoras, que tiene una lógica perfecta, depende de una convención social. O sea, ¿qué sería el teorema de Pitágoras si la gente no creyera en él? O si no se hubiera escrito en libros. Entonces, el teorema de Pitágoras es el mismo que hace 2400 años. Es el mismo, pero tuvo que depender de una convención social. Y por eso en este curso vamos a preguntarnos eso, compañeros. O sea, ¿qué es un hecho? Y eso vamos a trabajarlo ya en nuestra segunda tesis.